Nuestro Señor Jesucristo ayunó durante 40 días y la Santa Iglesia nos pide solo 2 días de ayuno en nuestra vida. ¿En qué consiste el ayuno, la abstinencia y qué otros tipos de ayuno podemos hacer? Acompáñanos en este episodio del podcast hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio, Radio Luz, por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, el podcast católico en español que hacemos desde los estudios de los Heraldos del Evangelio en El Salvador, pero hoy estamos en un lugar diferente. Nos encontramos por cuestiones de una misión apostólica aquí en Miami, que vinimos a acompañar una ceremonia del primer sábado, y estamos el día de hoy con un invitado muy especial que ustedes ya conocen, que nos lo habían pedido ya en otros programas, y el Padre ha tenido la bondad de acceder a grabar con nosotros. La alegría de poder estar aquí con ustedes de vuelta. Saludamos al Padre Jonás Venero. Salve María, Padre. Salve María a todos, una alegría estar con ustedes aquí de vuelta, y aquí fue la coincidencia fenomenal, nos encontramos, yo pido a San Sebastián, pero claro que sí, como quieran, para una alegría. Sí, Padre, el último programa que hicimos que fue sobre, con usted, que fue sobre la astronomía y los Reyes Magos, sí. Mucha gente quedó con la espinita de investigar más de la ciencia. Es bueno, es que es apasionante, es un tema apasionante, claro. A mí me encanta, y además es un tema medio que inagotable, entonces podríamos hablar mucho tiempo y es un tema maravilloso. Pero hoy no vamos a hablar de eso. No. Hoy vamos a hablar de cosas más. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa como católicos, y que es el tema del ayuno. ¿Qué pasa, Padre? Pues estamos ya cerca de la Cuaresma, pero mismo, no solo durante la Cuaresma, sino en cualquier época del año, nosotros podemos hacer esta práctica tan recomendable por la Iglesia, y en algunos momentos del año, que lo va a explicar usted después, tan pedida, exigida por la Iglesia, que es este tema del ayuno. Ahora, hay mucha gente que se confunde con el ayuno, con la abstinencia, que por qué la Iglesia manda hacer estas cosas, de dónde saca la Iglesia de que tenemos que ayunar, y queríamos quizá tocar ese tema, irlo desmenuzando poco a poco con el Padre en esta conversación, claro que sí. Para que nos queden claras quizá algunas dudas que la gente pueda tener. Lo primero, Padre, que le iba a preguntar, sí. ¿De dónde saca la Iglesia de que nosotros tenemos que ayunar? ¿Cuál es el sustento, por así decirlo, bíblico de que debemos ayunar? Primeramente, nuestro Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches ayunando, preparándose para su vida pública. Es decir, 40 días y 40 noches, por eso viene la Cuaresma, evidentemente. Pero deja muy claro que él hizo ayuno. El ayuno es algo que forma parte de la Biblia y que nuestro Jesucristo nos enseñó. Y después es muy bonito porque también nuestro Jesucristo a lo largo de la Biblia, en varios pasajes, él deja claro que el ayuno es necesario. Inclusive uno de los más bonitos, que también tiene mucha referencia, es cuando los apóstoles le dicen: ¿por qué nosotros no hemos conseguido expulsar ese demonio? Dice: estos demonios requieren de mucho oración y ayuno. Es decir, es algo que toca en lo natural y en lo sobrenatural. Es muy importante entender eso. O sea, no es una cuestión que nos hemos inventado. El ayuno ya existía antes de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive la tradición judaica, antes de Yom Kippur, que es la fiesta más importante para ellos del perdón, ya existía. Incluso los griegos, los famosos estoicos, que se ha puesto hoy mucho de moda, también hay que recordarlos, aquí lo vamos a decir de aquí a poco, ya existía el ayuno. El mortificarse y preparar su cuerpo y su cabeza para cosas más especiales. O sea, tener una especie de disciplina, de autodisciplina para ayudar a las cuestiones espirituales. Pero tenemos que intentar separar un poco lo que es el ayuno pagano de lo que es el ayuno católico. Excelente, porque mucha gente dice: no, yo hago ayuno todos los días, pero claro, la mentalidad de la persona es bajar de peso, simplemente mantener mi figura, estoy siguiendo con una dieta. Un régimen, así una dieta, lo cual no es nada malo, por favor, no estamos diciendo que sea una cosa negativa, pero recordemos que el ayuno espiritual es algo mucho más importante, y por eso hay diferentes tipos de ayuno. El ayuno de comida, que durante muchos siglos se mantuvo y se tiene, evidentemente es un ayuno maravilloso y hay que mantenerlo, y además la Iglesia lo exige. Pero existen otro tipo de ayunos, y que no son solamente para mantener la línea ni por dejar de comer, sino que también son muy necesarios. Ya. Hoy en día, por ejemplo, el ayuno de determinadas cuestiones de redes sociales, de ver la televisión, de estar con amigos que no me hacen bien, eso es un ayuno. Claro. Es un ayuno muy importante, además, inclusive mucho más importante que a veces el ayuno de comida. No estoy diciendo que no sea importante el ayuno de la comida, que además la Iglesia deja muy claro y cuáles son lo que la Iglesia lo delimita muy bien para que no tengamos ningún problema. Bueno, Padre, si quiere entonces nuestro Señor fue el que
digamos, el que nos dio el ejemplo, Eso y mismo. la iglesia basándose en esos 40 días que nuestro Señor ayunó, no sé qué habrá comido él, nada, pan O sea, y agua. no deja claro, en la Biblia no deja claro, pero que está comiendo muy poco y que está preparándose para un gran evento y que con eso está mortificando su cuerpo. Eso es lo importante. Es una preparación espiritual. Ya. Entonces, en esa preparación espiritual, como somos cuerpo y alma, pero la parte del cuerpo también nos tira. Si estamos todo el día complaciéndonos con todos nuestros gustos, y estamos hablando de cosas lícitas, no estamos hablando de cosas que sean ilícitas, pero si nosotros nos abstenemos de ese tipo de cosas, nos va a hacer mucho bien. Incluso nuestro Señor Padre es interesante que Él quiere mostrar en la victoria de Él sobre las tentaciones que el demonio le puso, de que justamente su alma como que estaba más fortalecida, su espíritu estaba más fortalecido justamente por sacrificarse corporalmente con el ayuno, ¿no? Eso mismo. Que eso es una enseñanza también para nosotros. Fundamental. Cuando hay muchas tentaciones, a veces caemos en muchos pecados, quizá intente hacer un poquito de ayuno de vez en cuando. Es que es obvio, además todos los santos lo han recomendado y es maravilloso. Incluso lo que son los cilicios, lo que es la penitencia, lo que es el abstenerse de muchas cosas que, insisto, son lícitas, nos hace un bien enorme. Cuando la persona sufre, apaña, tiene sufrimientos y además sufrimientos corporales en que deja de comer, cuando llega a la parte espiritual va a entender y va a abrir su alma mucho más a Dios. Porque somos seres humanos, o sea, tenemos nuestro estado de confort. Entonces, nuestro estado de confort, pues evidentemente estamos muy bien, comemos muy bien, dormimos muy bien, pero claro, si hay un momento que te dices, bueno, haz un esfuerzo, ten disciplina tu estómago, fórmate. Cuando tú llegas a un momento de penitencia, te vas a dar cuenta que te es mucho más fácil, y cuando llegas a oír el Evangelio, cuando escuchas la palabra de Dios, te va a ser mucho más fácil asimilarla. Claro. Una persona que está toda su vida es con todo tipo de caprichos, de complacencias, que no tiene ningún tipo, que no se priva absolutamente de nada. Cuando llega un momento en que tiene que tener algún tipo de privación, ¿tú crees que lo va a hacer? Claro, claro. No. Ahora, es curioso, Padre, cómo el mundo de hoy justamente lo que predica es huir lo más que se pueda de cualquier sufrimiento, cualquier sacrificio. Eso hablábamos en otro programa hace un tiempo, que usted va, por ejemplo, hoy a un shopping o a la gente que le toca ir o que va por, no sé, por sus diversiones, que también es un buen ayuno, ¿no? Dejar de ir al shopping un poco. Bien dicho. Hay gente que no es capaz ni siquiera de bajar un piso, ya ni siquiera subir. Digamos, va a llegar a las escaleras eléctricas para bajar un piso. Los shopping centers en general y en cualquier lugar, centro comercial, están hechos justamente para que la persona no tenga que sufrir nunca de ningún tipo. Están hechos incluso para eso, incluso para la persona que se pierda y tenga todo tipo de complacencias. Y lo que tenemos que hacer nosotros es justamente huir del mundo. Claro. Tener ese cuidado a una cierta distancia. Por favor, no estamos diciendo que estamos haciendo cosas feas y que un shopping center no se trata de no ir a comprar algunas cosas. No, creo que todos entendemos y tenemos sentido común. Es más como la mentalidad de shopping center, de que siempre, el padre Fernando que comenta, hoy en día el shopping center es como que la iglesia del mundo de hoy, ¿no? El que inventó los shopping centers, que además es muy conocido, un japonés, ese shopping center lo inventó basándose en las iglesias medievales. Las iglesias medievales tenían que la gente tenía que ir a purgar sus pecados. Los shopping centers, hay personas que además lo dicen, yo no consigo no ir a un shopping center un fin de semana. Para mí, cuando no voy a un shopping center o a un centro comercial grande, tal, tengo una carencia, hay algo que me falta, algo que me llama. Cuidado. Abstente, ten cuidado, no te des cuenta que te estás viciando en ese tipo de cosas. Y por favor, no estamos hablando de que sea una cosa mala. Tú vas a un shopping center para hacer las compras, para hacer las cosas normal, la vida normal, incluso vida social. Pero no se trata de eso. Ten cuidado te das cuenta que eso te está creando un vicio, una dependencia. Si tú te alejas de ese tipo de cosas, te va a ayudar mucho en la vida espiritual. Y cuando tengas que hacer un esfuerzo para hacer apostolado, para salir de tu estado de confort, cuando alguien te pida, oye, ¿puedes ayudarme en tal cosa? Tú vas a decir, sí, porque mi cuerpo ya está más preparado. Yo soy una persona que tengo mis horarios y no quiero romperlos bajo ningún concepto, y mi comida, mi sueño, cuando tú le dices, por favor, ¿puedes hacer algún esfuerzo? No va a hacer absolutamente nada. Claro. Eso es algo humano, es algo enteramente normal, natural. El ser humano es tremendo. Además, somos personas de hábitos, todos nosotros. Si nosotros no luchamos y modificamos nuestros hábitos de comportamiento, cuando llegue el momento circunstancial, pues vamos a estar todos ahí moles, no tengo ganas, ¿entiendes? Es normal. Bueno, padre. Ahora, volvamos al tema del ayuno ya, digamos, de la comida, para no desviarnos, porque entran un montón de temas que siempre son interesantes y bueno, puede ser que nos desviemos. Pero decíamos al inicio que la iglesia hay unos momentos específicos en el año, que no son muchos, en que nos exige, nos pide, es un mandamiento de la iglesia, que nosotros hagamos ayuno. Sí. ¿Qué días son primero? Vale, son obligatorios, vale, son 2 al año. Ok, ¿De acuerdo? solo Ayuno 2. y abstinencia. Recordemos que la abstinencia podemos hacer otro programa porque también tiene sumida, la abstinencia tiene bastante detalles. Pero digamos, 2 al año, 2 días al año, miércoles de ceniza y viernes santo. Son los únicos. Perfecto. ¿De acuerdo? El resto, los viernes De la cuaresma. de la cuaresma,
y a lo largo del año también, solo que a lo largo del año se pueden sustituir por algún sacrificio, pero los viernes también se hace ayuno, ¿de acuerdo? Pero cuidado, no significa que abstinencia de carne, y el ayuno es opcional. Ok. ¿De acuerdo? No es obligatorio. Obligatorio, recordemos, son dos: miércoles de ceniza y viernes santo. Son los únicos, ¿vale? Solo que, obviamente, para una persona que quiere mejorar en su vida espiritual y además ayudar, digamos, motivarse, pues los viernes también se le anima, ¿de acuerdo? Pero no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio, obviamente, la abstinencia de carne los viernes, salvo que caiga una festividad, una solemnidad, perdón, un viernes, ¿de acuerdo? Y sobre todo en periodos de Cuaresma y de Adviento. Ya. Son los periodos importantes. Solo para dejar claro, entonces para que nuestro público no se confunda. Sí. Solo hay 2 días obligatorios de ayuno. Sí. Miércoles de ceniza, Viernes Santo. Sí. Ayuno, ¿qué quiere decir? Ahí viene la explicación. A ver, hay dos tipos de ayuno, ¿vale? Lo que dice la Iglesia. Recordemos que esto es importante, depende un poco de cada conferencia episcopal, porque hay lugares y circunstancias, por ejemplo, que es mucha gente de campo. Sí. Hay gente que lo normal es que esto todos más o menos vemos la ciudad y más o menos hay un estándar. Una norma general. La norma general suele ser, pero por favor recordemos que esto puede cambiar, no para patinar, para tener, pero dejar claro lo siguiente. Lo normal es la mitad del desayuno, comida normal. Almuerzo normal. Almuerzo, perdón, sí, normal, y cena una pequeña sopita con un poquito de pan. Ya. Mitad del Ese es el desayuno. estándar. Si yo me como 2 panes con mantequilla, solo me voy a comer 1. Si me tomo 2 tazas de café, solo me voy a tomar 1. Eso. Entonces, con eso hace una cosa, un equilibrio para que la persona realmente haga un esfuerzo. Almuerzo normal. Normal. No algo pantagruélico, Eso mismo. digamos. Entonces, Claro. muchas veces se dice almuerzo fuerte. Almuerzo fuerte es almuerzo normal, pero creo que nos damos cuenta todos hoy en día que tú puedes tomar un almuerzo tan bestial, sin tomar nada de carne, una mariscada, con todo lo que te puedes imaginar de pescado, una cosa tan bestial que, vamos, no te hace falta ni desayunar ni cenar porque te has puesto como las botas. Entonces, la Iglesia está ayudando y animando para que la persona sea honesta consigo misma y haga un ayuno y lo sacrifique y sufra y tenga un dolor realmente igual que nuestro Jesucristo sufrió la pasión por nosotros, que entendamos lo que es abstenerse de tomar carne y el ayuno y de comer comida en abundancia, es decir, pasar hambre, es algo muy bonito. Exacto. Ahí está el secreto, ¿no? Que esos 2 días, por lo menos el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, hay que sentir esa, bueno, valga la redundancia, esa sensación de hambre. De hambre, porque eso es lo que nos va a ayudar. Claro. Existe otro, recordemos que no se puede tomar nada entre comidas, ¿vale? Eso también, y por favor recordemos, esto es dependiendo la edad, ¿vale? Recordemos también eso, ahora vamos a decir ahora, pero digamos, entre 18 años y 59, cuando la persona cumple 60 no está obligado. Menor de 18 años tampoco está obligado, ¿vale? Eso es estipulado por la Iglesia. La persona es menor de 18 años y quiere hacer ayuno, sin problema, tal sería. La persona es mayor de 60 y ama a Cristo además y tiene salud para poder hacerla, sin problema, no hay problema ninguno. Tengo problemas de salud, tengo problemas de diabetes, tengo problemas diferentes, problemas de que tengo que comer comida que hace cierto tiempo, cualquier cosa, tranquilo, no hay problema ninguno. Está dispensado, claro. Automáticamente, no hay que hablar hay personas que tienen hipoglucemia, todo tipo de enfermedades, sí. Entonces en esa materia tal. Pero recordemos, es una invitación de la Iglesia, no hay una imposición. Entonces la Iglesia invita para las personas que tengan realmente fe. Si son menos de 18 años y quieren hacerlo, adelante. Si son mayores de 59, también pueden hacerlo por amor a Dios. Hay otro tipo, solo para dejarlo claro. Hay dos que son las más... A mí me gusta más el segundo, pero no es tan aplicable, pero tal. No se come nada hasta la hora del mediodía. Hasta es el almuerzo. Otro tipo de ayuno. Es un tipo de ayuno que también es muy común en la Iglesia también se hace. Es decir, no solamente tomar la mitad del desayuno, almuerzo fuerte y cena suave, sino no tomar nada hasta el mediodía, hasta las 12 del día. Hay una comida fuerte, digamos fuerte, me refiero que es una comida normal. Recordemos que no, pero uno sufre más porque pasa toda la mañana en ayunas. Ajá. Y eso ayuda bastante más. Y luego una cena también suave. Ya, perfecto. Pregunta, ¿qué pasa si una persona consciente y voluntariamente no cumple el ayuno del miércoles de ceniza y el Viernes Santo? Peca. Dice, peca gravemente o no. Sí, y tiene que confesarse. Tiene que confesarse. Recordemos que si lo hace consciente y voluntariamente. Si una persona el pecado es plena conciencia y pleno consentimiento. Una persona llega el miércoles de ceniza, no, la Iglesia, ¿por qué nos viene a mandar esto a nosotros? ¿Cuánta gente muriéndose de hambre? Y lo que dice, ¿no? Y los cardenales banqueteando y no sé cuánto, yo no voy a hacer ayuno, pero soy católico y voy a misa y me pongo la la voy a decir nombres, pero hay cadenas de comercio que ofrecen comida descuentos, pero son brutales, miércoles de ceniza y Viernes Santo. Incentivando a la gente que vaya a comer. Carne para que la gente coma, y eso es sabido. Por fastidio, como diciendo, la Iglesia hace eso, entonces vamos a hacer una oferta tan grande que, no sé, imagínese que una comida cuesta, no sé, $5, te la venden a $1 o medio dólar, o sea, una cosa que es ridícula. Entonces todo el mundo, la gente va en masa para comprar, como para decir, mira, para que esto, justamente el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Ya, entonces,
cuidado, atención. Si eso es pecado y es pecado de confesionario. Y es importante recordarlo, no hay que tener miedo, no es como decirlo. La Iglesia reconoce, eso son obligaciones de la Iglesia. Ya. Además está el mandamiento, los mandamientos de la Santa Iglesia dejan claro que la penitencia, el ayuno, es necesario, es obligación. Visitar al pobre, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y también cumplir el ayuno. Ajá. Entonces es importante recordar eso, ¿vale? Ya. No hay que tener ningún miedo de decirlo. Vale, y ahora vamos la otra casuística. duda, la casuística. Una persona que, no sé, miércoles de ceniza, está trabajando, porque se trabaja normalmente, se olvidó de que no sé qué, y va y le ofrecen mira, un sándwich, y pum, se comió un mordisco, un sándwich con una carne. Vale, es bueno, obviamente, como no hay pleno consentimiento, es bueno que en la próxima confesión lo diga, pero no ha habido un pecado realmente formal porque no se ha dado cuenta. Hay muchos despistes. Solo que yo animo a todo el mundo, porque esos despistes muchas veces vienen porque nosotros no damos mucha importancia al ayuno. ¿Qué pasaría? Siempre pasa. ¿Qué pasaría si te dijeran durante un día te vamos a pagar $1.000.000 por no tomar comida de ningún tipo? Tengo certeza que aunque tú fueras el hombre más despistado de la faz de la tierra, te apuntarías, te acordarías, harías un esfuerzo titánico para decir esto porque me interesa el dinero. Estoy poniendo un ejemplo característico. Es decir, siempre hay que tener mucho cuidado. Por favor, no estoy diciendo, evidentemente no hay pecado, porque la persona no lo hizo de propósito, pero tener mucho cuidado porque tenemos que estar atentos a ese tipo de cosas. Claro, lo importante es, muy bonito eso que usted dice, la persona un miércoles de ceniza, su leitmotiv, su motivación del día es pensar en que hoy es un día que comienza la cuaresma y que hay que hacer penitencia. Eso. Por más que esté trabajando, que esté haciendo otras cosas, hoy es miércoles de ceniza, hoy comienzan mi conversión, mis propósitos. Por eso hay incluso símbolos visibles, para que todo el mundo se dé cuenta y nos ayudemos entre todos para que hoy tenemos que hacer penitencia porque hoy empieza la cuaresma. Ya. Ahora, si la persona está totalmente despistada y dice, no soy católico, pero bueno, tú sabes estas cosas, entonces me di cuenta. Evidentemente, repito, no hay pecado, pero te das cuenta como qué tipo de mediocridad, qué tipo de gente somos, qué tipo de católicos. ¿Queremos sufrir por Cristo? ¿Estamos un poco, digamos, siendo a la ligera? Bueno, hay que hacer 2 días, bueno, haremos un apaño. No se trata de eso. Además, es algo que ayuda y motiva para prepararnos espiritualmente. Ya. Perfecto, padre. Si le parece, vamos ahorita a hacer una pequeña pausa en nuestro programa y al regreso continuamos hablando pues, del ayuno, vamos a hablar quizá un poco de la abstinencia, especialmente para los días de cuaresma, explicar a qué se refiere con eso. Y bueno, a lo mejor alguna otra duda que vaya surgiendo en la conversación. Perfecto. No se muevan, ya regresamos. Recuerden suscribirse al canal, comentar, dejar su like, que eso ayuda muchísimo a que el canal pueda llegar a muchas más personas. No se muevan, ya volvemos. Salve María. Salve María. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil, haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza, Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Bueno, y continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio, hoy desde aquí, desde la Casa de los Heraldos en Miami. Y estamos hablando con el padre Jonás Venero, conocido por todos ustedes, sobre el ayuno. Ya en la primera parte, pues el padre nos comentó el origen del ayuno, que ya incluso antes de nuestro Señor existía la costumbre de ayunar en el pueblo judío, incluso otros pueblos, pero que con esos 40 días que nuestro Señor pasó en el desierto preparándose para su pasión, Él nos dejó pues ese ejemplo de cómo enfrentar grandes luchas, grandes dificultades, grandes acontecimientos en nuestra vida, con mucha oración, con mucha penitencia y con el ayuno especialmente. Y bueno, también hablamos sobre el ayuno obligatorio que nos pide la Iglesia, que es el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Explicó el padre qué consistía el ayuno. Yo siempre hago un resumen por los que se van uniendo, que bueno, consistía en la mitad del desayuno, almuerzo normal, cena una sopita, algo leve, y evidentemente sin comer carnes rojas, ¿no? Y bueno, eso, padre, recordemos la edad. Exactamente, también, que es obligatorio desde los 18 años hasta los 59 años. Es decir, 60 ya no estarían obligados. Una persona de 60 años o un menor de edad no está obligado a hacerlo, pero si está en condiciones de salud para hacerlo, es más que recomendable hacerlo, ¿no? Y también, bueno, las personas que sufren de enfermedades, que tengan la necesidad de estar comiendo constantemente por un tema de salud, evidentemente están dispensados. No se va a morir el hombre por hacer ahí ayuno ese día, no es lo que quiere nuestro Señor. Y había otro tema, padre, quizá, bueno, usted también estaba explicando que eso es la norma general, pero cada conferencia episcopal
pues tiene sus diferencias, sus normas específicas adaptadas a cada lugar, ¿no? Claro, por ejemplo, yo estaba viendo una conferencia episcopal de España en los años 60, hoy en día me imagino que habrá caído, lo estaba leyendo hace poco, que era en un lugar de Soria, en un pueblo de Soria, que era gente de campo. Entonces, puedes imaginarte, si tú tomas la mitad de un desayuno, pues la persona no aguantaba y tenía muchos problemas. Entonces, el ayuno era impresionante porque ponía decreto del arzobispado del ayuno, eran 3/4 partes de un queso de casi medio kilo, se puede imaginar la cantidad de queso, 4 rebanadas de pan, 5 manzanas, medio litro de cuajada y 3 sorbos de orujo. Sí. O sea, nosotros tomamos eso en un desayuno y nos morimos. O sea, usted y yo nos damos cuenta de eso, pero ni queriendo. ¿Saben la cantidad? 3/4 partes de un queso, medio litro de cuajada. Eso es una locura, es un absurdo, es muchísima comida. Pero claro, está adaptado para gente que somos, digamos, de ciudad, que somos más cosmopolitas, más modernos. Una persona que es de campo, si no come, no consigue, porque Claro. tiene que gastar una energía enorme. Usted como la iglesia es madre porque adapta a cada circunstancia pues Sí. sus normas, ¿no? Eso mismo, sí. Sin romper evidentemente la moral, porque la moral no cambia en ninguna parte, en ninguna circunstancia, Claro. pero estos Lo temas adaptó así lo a, adapta. a una cuestión circunstancial. Luego el almuerzo se pedía, por favor, que por lo menos no fueran más de 4 pucheros. Pucheros es como si fuera una especie de olla con un potaje gigantesco. O sea, un plato de potaje ya es cargadísimo. Pues tú tomas 4 de esos, que si más de 4, por favor, que no. O sea, no se permitía. O sea, era gente que gastaba muchísima energía porque estaba trabajando todo el día en el campo. Arando el campo todo el día. Imagínate lo que imagínese. eran máquinas así humanas, o sea, era impresionante. Entonces, claro, la iglesia permitía tranquilamente sin problema ninguno. Y la cena parece que también era normal, era una cosa también como puchero, o sea, no era una cosa suave. Y al día siguiente ya podías tranquilamente. Ya podía comer normal el día Yo siguiente. me imaginaba lo que esa gente tomaría cuando realmente está en el campo normal, siempre decir, impresionante, pero impresionante, ¿no? Ya. Pero bonito eso también de que la iglesia es muy Sí, y madre adapta un poquito a las misericordiosa. circunstancias de cada uno que tenga, Ya. ¿no? Ahora, padre, quizá es interesante también hablar de un punto más adaptado para los días de hoy. Ujú. Hoy en día, pues hay mucha gente que para la que no es un sacrificio dejar de comer. Incluso usted hablaba un poco de esta corriente estoica que hoy en día pues Se ha puesto está muy de pegando moda. mucho, se ha puesto muy de moda. Incluso yo una vez me tocó dar una charla sobre la procrastinación y estaba buscando algunas fuentes así y me metí a ver a un hombre español que tiene un canal de YouTube, completamente una mentalidad atea, científica, pero decía cosas interesantes por el tema médico, por el tema salud. Y una de las cosas que él recomendaba en uno de sus videos más vistos era un día a la semana vive como un monje medieval. Entonces él decía, para que la gente saliese de su estrés de la semana, del trabajo, de las preocupaciones, ¿qué recomendaba él? El domingo, desconectarse de las redes sociales, del mundo, hacer ayuno, hacer, decía él, meditación, hacer silencio y hacer lectura. Impresionante. Usted ve que es copiado de la iglesia católica. Exactamente. Eso Entonces va te a ser. dicen, y el hombre como que se hubiera descubierto la pólvora sí. o el agua tibia. Sí. Y lo ponía, claro, es una cosa que la iglesia viene pues enseñando hace miles de años. Sí. Y claro, hoy en día lo agarran más pero por el lado mental, psicológico, Ecológico. psíquico, físico. Ecológico. Ecológico. Una especie de ecología entonces del mundo, de nuestro nirvana, de nuestra... Este tipo de esa mentalidad un poco, digamos, New Age que intenta aflorar, pero que es una cosa que, por un lado, es bueno, tiene una cosa muy buena, tiene una cosa, el origen es interesante, pero claro, lo están adaptando por una cuestión pagana. Ya. Yo es inclusive incluso para mejorar mi productividad. Exactamente. Siempre ellos, mi eficacia, mi forma de ser, mi bienestar social, pero no te está diciendo para amar a Dios, Exacto. para mejorar tu contacto con Dios, con divinidad. Eso no cabe. Ya. Entonces, padre, entonces vamos al siguiente punto. O sea, una persona que ya está acostumbrada a hacer esos sacrificios estoicos, pero no por un amor a Dios, ¿qué se le podría recomendar, además del ayuno que tiene que hacer, Sí. que ya lo hace, digamos, por otros motivos? Sería interesante también tocar ciertos puntos en los que la persona puede hacer sacrificios, como que ayunos, privaciones, que puedan hacerle bien a su vida espiritual también. Entonces, usted hablaba, por ejemplo, algo muy, muy común hoy en día, las redes sociales. Internet, redes sociales, televisión, todo lo que son maquinitas, todo lo que nos distrae muchas veces de estar delante del Santísimo, en una iglesia, sin nada, en silencio, oración de quietud delante del Santísimo.
Eso es tremendamente necesario. Entonces, cuando yo hago ayuno de redes sociales, por así decirlo, incluimos redes sociales a todo lo que son dispositivos móviles o cualquier cosa, me está haciendo un bien enorme. No estoy quitando el ayuno físico y corporal de realmente de dejar de comer, pero es que también me ayuda muchísimo eso. Y además eso, cuántas personas, inclusive cuántos colegios, cuántas circunstancias está viendo hoy en día que cuando sacan ese tipo de cosas, la gente empieza a elevar su alma para Dios, empieza a hablar con Dios y se da cuenta de que necesitaba eso, que es algo que es nocivo. Alguien puede decir, no, pero entonces sois unos retrógrados, no nos gustan las redes sociales. No se trata de eso, se trata de hacer ayuno y justamente en periodos de cuaresma, en el cual tenemos que estar en más contacto con Dios, alejarnos de ese tipo de cosas. Todas las personas dicen, no, he hecho un ayuno por el cual no voy a tomar ninguna cerveza, ningún vino, ninguna comida durante el periodo de cuaresma. Maravilloso, pero pocas personas son las que dicen, he hecho ayuno por el cual no me voy a acercar al celular durante toda la cuaresma. Eso sería, digamos, difícil. Durante toda la cuaresma difícil, pero me refiero porque ahí quizá no me voy a acercar a las redes sociales. Eso. Porque claro, el celular es un motivo, o sea, un objeto Cuidado, de trabajo. Conozco gente además que son de mentalidad estoica, que no utilizan celulares, esos smartphones, que se han comprado celulares de los antiguos, esos que son de la época, los Nokias así, que era una piedra, tal, un ladrillo, justamente porque no les interesa y ellos se han dado cuenta que son nocivos. Entonces han hecho una especie de accesis para no tocar ese tipo de cosas, cuaresma y fuera de cuaresma. Entonces me parece impresionante cómo esa persona, por mejorar su productividad, no por amor a Dios, pero por mejorar su estatus de vida y su calidad de vida, han hecho ese esfuerzo y nosotros como católicos no somos capaces durante un periodo de tiempo, inclusive durante un periodo del día, alejarnos de ese tipo de cosas. Sí, es tremendo, ¿no? Sí. Sería interesante, una buena idea, que por lo menos el miércoles de ceniza y el viernes santo, yo diría hasta la Semana Santa incluso, que la persona hiciese ese propósito. Bueno, hoy que la iglesia me pide ayuno y abstinencia, además del ayuno de la comida, no voy a abrir mis redes sociales. Sí. Y claro, es duro, es como una desintoxicación de una droga. Porque claro, estamos tan acostumbrados a esos flujos de dopamina uno tras otro. De chismes, de qué estará pasando, de qué tal, que es necesario, tal. Y no estamos hablando de cosas feas, estamos hablando de que la persona tiene sus redes sociales incluso para cosas de iglesia o para religión, pero hay que tener una cierta distancia. Exacto. Eso es el ayuno. Nosotros dominar el celular y que no el celular nos domine a nosotros. Y eso, creo yo, por favor, es un comentario de mi propia cosecha, que hoy en día para nosotros, para el hombre moderno, ese ayuno es mucho más importante que el ayuno de comida, porque el ayuno de comida, incluso cuando se aplicó tal, existía carencia de comida, era difícil la comida de la carne, tal. Hoy en día tú tocas un clic, un botón y te aparece comida, pero por todos lados. O sea, es desbordante de comida en todos los aspectos, hay máquinas en todos lados. O sea, tenemos comida por todos lados, y además comida deliciosa, o sea, hay de todos los gustos. Además, fruta que no tienes en tu país, que en la época no existía, en la época de Jesucristo, si no había fruta en aquella época, no podías comer fruta. Hoy en día, con la globalización, puedes coger fruta de cuando te dé la gana, de cualquier época del año. Eso, para nosotros, es como, digamos, hemos pasado ese umbral. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es con cosas que nos hacen daño y que podemos evitarlas perfectamente. Que pueden ser eso, pueden ser amistades, malas amistades, o incluso yo cada vez que me encuentro con una amiga empezamos a hablar de tonterías, o un amigo empezamos a hablar de fofocas, de inmoralidades, o de cosas que son feas, o sea, y ¿por qué no tenemos un poco de distancia con las amistades? Vamos a hacer, y una cosa que me dijiste, una palabra maravillosa, silencio. Una de las cosas más bonitas, ayuno de boca, de hablar, de quedarse callado. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos en los que llegáramos callados? ¿Y cuántas veces uno podría decir, bueno, voy a hacer un ayuno de no decir una palabra durante el día de hoy, voy a hacer una especie de, como decía este hombre, vivir como un monje? Ame el silencio. Te va a ayudar que cuando tú tengas que hablar, cuando pases ese periodo de ayuno, cuando hables, midas mucho más tus palabras. Claro. Y tengas mucho cuidado con lo que dices, porque has aprendido a amar el silencio, a estar callado, lo cual hoy en día no existe, porque hoy en día nadie, todo el mundo habla y dice cualquier estupidez, y además no piensa antes que hablar, entonces comienza a decir cuando el silencio es tan necesario para el ser humano. Pues un ayuno maravilloso, estamos hablando de diferentes tipos de ayunos, ¿no? Sí. Otro ayuno que es importantísimo, bueno, si no es de silencio, por lo menos un ayuno de hablar de sí mismo. ¿Cuánta gente que llega a un círculo, a un ambiente, al trabajo, a donde sea, y no puede haber otro tema de conversación que no sea él? Y él es el centro del mundo, casi que, bueno, él casi que es una especie de Dios que vino a redimir a la humanidad. En España la persona está en clave de mí sostenido. O sea, la persona no hace otra cosa que de él, y además muchas veces la persona se queda ciega y además da mucha pena cuando tú estás hablando de una persona y la persona no se da cuenta, tú estás en una cena o en una conversación y la persona comienza a contar su vida como si fuera el único tema y tú intentas desviar el tema a la conversación porque la persona como nunca hizo ayuno de hablar de sí mismo o ayuno de silencio,
no se da cuenta. Y da pena, es terrible. Estamos hablando de incluso personas que son católicas, que son de iglesia, no se da cuenta, cuentan su vida y entonces empiezan a contar con todas sus batallitas y sus aventuras, y todo esto es un tema de conversación en el cual, no digo que tú no hables de ti mismo, pero puedes hablar de otras cosas, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de temas interesantes, de cultura. No son capaces, son monotemáticos y son yo, en clave de mí sostenido. Exactamente. O sea, es terrible. Un ayuno maravilloso para poder medir las palabras. Bueno, entonces 3 ideas que ya tienen. Bueno, la idea, el mandamiento de la iglesia, que es el ayuno de comida, que ese sí o sí hay que hacerlo. Sí. Ayuno de redes sociales y, muy importante también, ayuno de series. ¿Cuánta gente pierde días enteros viendo que Netflix, que Apple Hoy en TV, día salió que una Amazon? estadística No hoy sé en día qué? que parece que hoy en día cuál es el oráculo del Señor es Netflix. O sea, si lo dice Netflix, si lo Sí. dice YouTube. ¿Se acuerdan una vez que hablamos con una persona y dice, no, lo ha dicho YouTube? O sea, oráculo del Señor. O sea, No, eso es cuando lo dice Netflix, lo dice YouTube. Pero vamos, eso va a misa, eso es peor, vamos, más que un decreto del Vaticano, eso es impresionante. ¿Sabes que a mí me pasó una discusión que tuve amistosa, ¿no? Conversación amistosa que se empezó a calentar un poquito? Era una persona, eso era un francés, y el hombre era ateo. Y él empezó a criticar cosas de la iglesia, de que cómo la iglesia obligaba a la gente justamente a creer. Porque nosotros tenemos que creer en dogmas, que la iglesia impone. Eso no puede ser, que hay que pensar, no sé cuánto. Y el tipo después me empezó a hablar de la reencarnación, ¿no? Que él creía en la reencarnación, no sé Eso cuánto. no es un dogma, ¿no? Y a las tantas me empieza a contar, no, porque yo vi en Netflix un documental de un tipo que cuando llegó a un lugar en Francia, cerca de las costas de Normandía, él comenzó a sentirse mal y empezó a temblar porque él era la reencarnación de uno de los soldados que había muerto en Normandía. Y yo lo miraba así. ¿Y esto lo crees? Vamos, entonces que fuera un eso sí dogma de fe. Exactamente. Entonces Netflix sí es un dogma de fe y lo que Y lo la que dice iglesia ha enseñado, no, porque tiene efectos especiales, ¿no? No, pero el tipo me lo decía. Sí, no, es que le prometo, es oráculo del Señor, oráculo del Señor. Es que yo me quedo, no, es que lo ha dicho Netflix. Yo tardé mucho tiempo en entender que era Netflix, ¿no? Pero lo ha dicho Netflix. Y bueno, ¿y qué pasa? Que no se puede confundir Netflix, es una especie de... Y no, es que lo ha hecho Netflix y lo ha hecho Exacto, Netflix. exacto. O sea, se acabó. Y quien dice Netflix, dice Internet, porque lo ha dicho y se acabó. O sea, no buscamos... No es una plataforma que dice un medio de una persona que está... No, es porque Netflix lo ha dicho. Es impresionante. O sea, la fuente de conocimiento hoy en día de las personas es las series de Internet. Netflix o... Es una cosa... Y claro, como cualquier persona puede publicar cualquier locura en Ajá. Internet, pues al final pues quedamos cada uno se cree cualquier cosa. Exactamente. Pero eso, entonces, muchísimo cuidado, muchísima distancia. Un ayuno, Bueno, entonces, ayuno, eso. Entonces, comida, redes sociales, series. Netflix, Hay ¿no? que ver, sí, Netflix y Amazon Prime y todo. Aquí no se salva nadie. Porque o sea, hay unas que son buenas, pero por lo general es mucha pérdida de tiempo. Sí. Después, el ayuno que usted decía de hacer un ayuno de silencio, ¿no? Eso sí Aprender me a lo- controlar nuestra lengua. En fin, que de nuestra boca no salga nada que no sea edificante, ¿no? Y Como- que muchas veces el propio silencio es edificante. exactamente. Recordemos que el quedarse callado, uno puede pensar, no, por favor, tenéis que hablar con todo el mundo. Hay momentos de hablar, hay momentos de silencio. Nosotros Jesucristo estuvo ¿cuánto tiempo preparándose? Fueron 3 años solamente de actividad pública. El anterior fueron simplemente un retiro espiritual, profundamente. Nos damos muchas veces cuenta que no se trata tanto de hablar y decir cosas, sino de decir cosas profundas, bien direccionadas, en el momento oportuno. El resto podemos quedarnos callados, que no va a pasar absolutamente nada. Así es, padre. Y lo otro que habíamos dicho también, que me parece bien importante, es ayuno de hablar de sí mismo, ¿no? Nada de procurar hablar de cosas interesantes. Lean cosas interesantes, algún libro de qué algún maravilla. santo, el catecismo. ¿Cuántos temas interesantes no se pueden conversar con otras personas? Pero claro, cuando no hay mucho de qué hablar, pues comienza el yo-yo, el mí sostenido, y es una cosa que es insoportable, ¿no? Recordemos también lo que hemos hablado de amistades. Ajá. Y luego también recordemos que al margen de, por ejemplo, dejar de comer esos 2 días, durante toda la cuaresma, si nosotros hacemos actos, inclusive dejar de comer y de abstenernos de comprar, de ver ese tipo de cosas, lo que estamos hablando, nos va a ayudar enormemente. Y cuando llegue el momento circunstancial en que digamos, no, tenemos que hacer una penitencia o una vigilia o abstenernos de algún tipo de cosas, todo decir, mira, lo hago con mucha facilidad porque ya, digamos, con mi organismo estoy preparado y me anima y además noto el bien que me hace espiritualmente. Y eso se convierte en una especie de hábito, de una costumbre que nos ayuda a elevar mucho nuestra alma. Bueno, padre, me parece muy, muy bueno todo esto que ha comentado y quizá como para una enseñanza final, hoy el programa va a ser un poco más corto, pero ¿cómo incluir, digamos, este tema del ayuno
en nuestra vida diaria, cotidiana, no solo en el tiempo de la Cuaresma. ¿Qué consejo le daría usted a la gente para que, bueno, poco a poco vaya incluyendo estas buenas costumbres, estos buenos hábitos en la vida? Porque para la vida espiritual y para mismo, ya lo vimos, para la vida física, intelectual, para la productividad, hasta para eso ayuda. Entonces, ¿qué recomendaría usted para estas personas? A mí me ha ido siempre muchas veces aquel santo que le preguntó una vez, un santo español, que él estaba jugando a las cartas con unos niños. Y alguien se acercó por atrás y le preguntó, ¿qué harías si murieras ahora mismo? Si dijeras, bueno, te vas a morir de aquí unos minutos, ¿qué harías? Y él lo dijo con total tranquilidad. Dijo, seguiría haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo. Es decir, tener siempre la presencia de Dios. Ya. Eso creo que ayuda muchísimo. Es decir, ¿yo compraría esto si Dios estuviera delante mío o me doy cuenta que es algo superfluo? ¿Yo comería como un animal, entiendes? Si estuviera Dios delante, o tendría mucho más y educaría mucho más mi estómago. Y por favor, no estamos diciendo que la persona tenga una especie de persona triste, melancólica, que no tenga ningún tipo de alegría en la vida. No se trata de eso. Incluso lo decían al santo que estaba jugando con unos niños en las cartas. Es una cosa muy simpática y muy alegre. Se trata de ser felices y ser íntegros, pero siempre en la presencia de Dios. Yo sería de hablar con un amigo de tonterías, de estupideces, y no es de cosas feas, cuando estaría delante de la presencia de Dios. Y enseguida me doy cuenta y dije, entonces cuando nos colocamos en la presencia de Dios y tenemos presente que podemos morir y además que Dios está con nosotros en ese momento, es como si tuviéramos una persona que nos guía como diciendo, mira, esto no lo harías. Estos momentos de alegría son fenomenales, estos momentos de apostolado son fenomenales, pero esa conversación no te hace bien. ¿Verías tanto televisión o verías tanta plataforma o tanto Netflix si tú estuvieras delante de Jesucristo? O tú dirías, mira, para un poco porque ya te has pasado la raya. Eso creo que ayuda a todos, nos ayuda a todos nosotros, no pensemos que también nosotros somos excluidos. Puede que no tengamos Netflix, pero tenemos otras cosas. Entonces, esa distancia. Tú estarías leyendo un libro y además uno piensa, si estuviera nuestro Jesucristo aquí y me cogiera ahora mismo, sentado al lado, leyendo un libro delante del Santísimo, ¿sería una cosa buena o sería una cosa mala? Uno pensaría, pues nada, yo estaría con la mayor alegría celebrando, escuchando el libro. Entonces, eso nos ayuda a todos nosotros, en todos lados, no solamente para la parte del ayuno, sino también para la vida sobrenatural. Pero en el ayuno creo que es una cosa muy bonita. Interesante, ahora que usted comentaba eso, me acordé de lo que comentaba el doctor Plinio, el inspirador de los heraldos, a respecto de San Antonio María Galván, ¿no? Sí. Que Santo Antonio María Galván, sí. Él estaba ahí enterrado en el San monasterio de la Luz, ¿no? Sí, sí. de San Pablo. Y el doctor Plinio iba mucho a rezar ahí y él sentía una presencia, una santidad de este hombre. Y él, conociendo la historia, analizando, viendo incluso algunas pinturas, él dijo, este es un hombre que tenía el alma en sus manos. O sea, es una persona que no estaba apegada y no estaba distraída con las cosas de este mundo, sino que, como usted dice, él estaba en la presencia de Dios y tenía el alma en sus manos. Él no se dejaba esclavizar, distraer por nada de este mundo. Pero vivimos en este mundo, Claro. tenemos cosas de este mundo, no queremos decir que no tenemos que utilizar un celular o un computador, no se trata de eso. Somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Claro, y a eso me refiero, que por más que usted tenga que usar esas cosas para su vida, para su trabajo, que usted Tengamos no quede distancia. esclavizado al uso de esas cosas. Y en fin, a los bienes que Dios nos da. Sí. Incluso el tema de la comida también, no esclavizarse a la comida, no esclavizarse a las cosas electrónicas, no esclavizarse a las malas amistades, no esclavizarse a nada. Yo saber cuándo o hasta dónde usarlo y hasta qué punto decir basta. Yo aquí ya no puedo usarlo más y tener el control yo de... Y cuando decir, te lo hasta sacan, la persona tranquilizarse y decir, bueno, pasó o no pasó. Digo, recordar un viejo, teníamos un joven en una parroquia que era muy querido, pero él tenía un apego por los celulares, ¿no? Y me acuerdo que todos le bromeábamos, cuando le pasábamos el celular, se los caía así de talmente, ¿no? Pero, ¿sabes? Un estado de pánico, pero estaba en estado de eso, y decía, ¿qué es broma, hombre? Pero siempre te lo cogías y tal, ¡ay, que se me ha caído, tal! Pero, y tú notabas que su corazón, su alma estaba en ese bicho, entonces decías, Claro, tranquilo, claro. ten un poco de distancia. Claro, hay un venga. desorden ahí. O sea, entiéndeme, a mí si no me rompe un celular, pues te molesta. Oye, no es una cosa agradable. Se te rompe cualquier aparato, hay que deshacer. Pero bueno, tranquilo, es un aparato, se ha roto, se acabó, no pasa nada, ¿entiendes? Pero, ¿sabes cuando una persona está en estado? Porque ahí está un poco su corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y que cada uno haga su examen de conciencia, ¿eh? Uno puede ser un coche, un bolígrafo, un reloj, una casa, una amistad, que las cosas abstractas son mucho peores. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tener ayuno de ese tipo de cosas, porque eso nos lleva para el infierno y no nos acerca a Dios. Ajá. Así es, padre. Bueno, pues yo creo que con eso que hemos conversado se puede dar un poco de guía a las personas Sí, claro. a respecto de lo que es el ayuno, de lo que otros tipos de ayuno que podemos hacer y cómo
nosotros durante ese tiempo de Cuaresma tenemos que aprovecharlo de verdad para prepararnos para la Semana Santa, para una verdadera conversión, un cambio de vida, un cambio de costumbres, un cambio de hábitos en nuestra vida. Hagamos un buen ayuno de todo eso que hemos hablado, que es certeza moral, que la persona cuando llegue a Semana Santa va a abrir mucho más su alma para las gracias sobrenaturales que van a llegar en Semana Santa. Van a ver la recompensa que tendrán en la Semana Santa y después en el tiempo de la Pascua por estos días de esfuerzo, Una alegría, de una sacrificio, de de sufrimiento que nuestro Señor mejor que nadie los va a saber pagar. Claro que sí. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos. Sería una alegría, como siempre. Quería pedirle que nos despidamos dándole una bendición Claro que a sí. nuestros oyentes, a los que nos ven por el canal y comprometiéndolo, como siempre, para un próximo programa, Padre, Claro sobre que sí. cualquier tema. ¿Listo? Claro que sí. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.